Vamos a ver la pregunta 13 en la página 244, la que nos habla sobre el crecimiento y decrecimiento y sobre los extremos relativos de una función. Aquí tenemos una gráfica de una función, cada una con su valor determinado, ¿de acuerdo? Cada uno tiene, pues esta será la imagen de A, esta será la imagen de B. Y en principio, pues con la gráfica es muy sencillo ver si la función crece o decrece en un punto, o si presenta un máximo o un mínimo relativo. ¿Qué significa relativo? Significa que bueno, la función, aunque aquí presenta un mínimo relativo, es decir, un mínimo que es donde pasa de crecer a crecer, eso sería un mínimo, pero no sería el valor mínimo que puede tomar la función. De hecho, esa función tiene otros valores menores que f de b, que son 0, incluso negativos. Viendo esta función, la gráfica, observando la gráfica es muy sencillo, pues observar, por ejemplo, que la función es creciente en el punto C. En el punto C la función crece. También podemos observar que en el punto E, f de E, la función es decreciente. Eso con la gráfica no tiene ningún tipo de dificultad. Y también podemos observar que los puntos A, B y D pues no es ni creciente ni decreciente. Hay un máximo relativo o un mínimo relativo en la función. Vuelvo a repetir lo de máximo relativo. Significa que donde pasa de crecer a decrecer en el punto A. Ahí en el punto A ni crece ni decrece. Y eso, dentro de las aplicaciones de las derivadas, podemos analizarlo no con la gráfica, que se ve muy claramente, aquí otro máximo relativo, y el conjunto de estos máximos y mínimos relativos de una función se les llama extremos relativos de la función, ¿de acuerdo? Que es el título de la pregunta. Es decir, todos los puntos máximos y mínimos relativos de la función se les llama extremos relativos de la función. Esto que con la gráfica no tiene dificultad, tenemos que hacerlo también con la expresión analítica de la función. Tal como hemos estudiado en el tema de las derivadas, realmente la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente en ese punto. Con lo cual, por ejemplo, en el punto C, si yo dibujo la recta tangente en ese punto, veo que m es positiva, es mayor que 0. Entonces, si la derivada en ese punto es positiva, se puede decir que es creciente en ese punto. Si ahora tomo otro punto, por ejemplo el punto E, y calculo la derivada de la función en ese punto, me doy cuenta que si es decreciente, la derivada me tiene que dar negativo. Y para los extremos relativos, si nos damos cuenta, la derivada tiene que ser igual a 0. La derivada tiene que ser igual a 0. Porque correspondería en ese punto a una recta horizontal, en ese punto o en un mínimo relativo. Los intervalos de monotonía, es decir, los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función, los vamos a expresar siempre con intervalos abiertos del eje X. Siempre con intervalos abiertos. El procedimiento práctico para hallar estos intervalos de monotonía son los siguientes. El primer paso sería estudiar el dominio y los valores de discontinuidad de f, es decir, dominio y continuidad de la función. Ese sería el primer paso para estudiar la monotonía. El segundo, hallar los valores donde no es derivable la función, es decir, hallar
f' de x y los no derivables, en caso de que hubiera alguno. Tercer punto sería hallar los valores donde la derivada es igual a 0. Esos puntos de soluciones de la ecuación serán nuestros puntos críticos o puntos singulares. Y el cuarto paso es coger los extremos del dominio, los valores donde hay discontinuidades, las raíces de f', es decir, por los puntos donde f' es igual a 0, y los valores donde la función no sea derivable. Entonces eso lo hacemos en una tabla de signos ordenadamente, en intervalos abiertos, y estudiaremos la parte de la función donde crece o donde decrece. En esa tabla de signos estudiamos el signo de la derivada o de f' en cada uno de esos intervalos y aplicamos los criterios para ver si la función es creciente o decreciente. Si f' en un valor cualquiera es mayor que 0, pues será creciente. Y si f' de a es menor que 0, pues la función será decreciente en ese punto. Entonces, con una tabla de signos es muy sencillo. Tened en cuenta que, tal como dicen los apuntes de la señora Elena, si f' es mayor que 0, podemos asegurar que la función es creciente en ese punto A. Pero el recíproco no es siempre cierto. Es decir, podemos tener una función creciente en todo su dominio, pero la derivada en un punto puede ser 0. Entonces eso es, el recíproco en ese caso no es cierto. Esto, y pasamos a la página 245, mirándolo bien en gráficas del libro, observamos que para el punto x igual a 0 o x sub 0, la pendiente es positiva. M es mayor que 0, con lo cual f' en x sub 0 va a ser mayor que 0. Entonces, se puede decir que en ese punto la función es creciente. En la figura 2, para el punto x sub 0, tenemos que la pendiente es igual a 0, f' en x sub 0 va a ser igual a 0, es una recta horizontal, con lo cual hay un máximo o mínimo relativo, en este caso un mínimo. Ahora veremos cómo ver si es un máximo o un mínimo mediante la tabla de signos. Y el tercer caso, en la figura 3, en el punto x sub 0, la pendiente es negativa, con lo cual f' de x sub 0 va a ser menor que 0. Entonces, muy fácil de ver analíticamente si la función crece o decrece en un punto, si es un máximo o mínimo relativo. Con la gráfica no tiene ninguna dificultad y analíticamente pues tendremos que hacer una tabla de signos para ver si la función en ese punto es positivo o en ese punto es negativo. Y cómo poder analizarlo para todo su dominio lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Para ver cómo hacer esto, vamos a empezar por una muy sencilla, que es en un punto. De la página 245, el ejercicio 64, me dan una función polinómica x cubo menos x cuadrado más 1 y nos preguntan si en el punto 0, 1 es creciente la función. ¿Vale? Entonces me preguntan si es creciente en ese punto. Lo que tendremos que hacer es calcular la derivada de la función en ese punto. Lo primero que debemos hacer, asegurarnos, vaya a ser que nos hayamos equivocado, que haya algún error, es que el punto pertenezca a la función. ¿Cómo lo hago? Pues sustituyendo simplemente f de 0, que es el valor de x. F de 0 va a ser 0 al cubo menos 0 al cuadrado más 1.
y me queda que f0 es 1. Entonces me extrañaría que fuera lo contrario, pero nunca está de más comprobarlo. El punto 0,1 pertenece a la función, ¿vale? Pertenece a f. Eso como medida de precaución al principio, pero bueno, está claro que iba a pertenecer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues calcular la derivada de la función en ese punto y ver si es mayor o menor que 0. ¿Qué es mayor que 0? Podemos contestar afirmativamente a la pregunta que me hacen en la página 64. Entonces, ya vamos a la función, vamos a ver cuál es la derivada de esa función polinómica, súper sencilla, 3x cuadrado menos 2x. Eso sería f' de x. Y ahora miro a ver para el punto 0,1, pues f' de 0 va a ser igual a 0. ¿Vale? Sustituyendo la x por 0 porque es en ese punto. Con lo cual, ¿podemos decir que es creciente? Pues no, no es creciente. Seguro que no. ¿Es decreciente? Tampoco. ¿Qué existe en ese punto? Pues en ese punto existe un extremo relativo, ya sea máximo o ya sea mínimo. Si observamos la gráfica de la función, vemos que en el punto 0,1 tiene un máximo relativo, ¿de acuerdo? Porque pasa de creciente a decreciente. Entonces hemos contestado correctamente a la pregunta de si era creciente, pues tendríamos que responder que no es creciente en ese punto. Y si quisiéramos afinar un poco más, pues tendríamos que decir que tiene un extremo relativo en ese punto porque la derivada vale 0. De todas formas, vamos a reformular el ejercicio 64 para hacerlo más interesante, es demasiado sencillo. Aunque ya tenemos la gráfica y podemos ver si es creciente o decreciente. Si es máximos, mínimos, vamos a hacerlo analíticamente de la forma en la que habría que hacerlo. Lo reformulamos y vamos a preguntar que para esa función, para x cubo menos x cuadrado más 1, para esa función vamos a estudiar la monotonía y después podremos observar otra vez que en el punto 0,1 esa función tiene un máximo relativo. ¿Cómo se hace? Tenemos que seguir los 4 pasos del procedimiento práctico explicado en los apuntes y explicado en la diapositiva anterior. Primero miramos el dominio y los valores de discontinuidad de f. Como es una función polinómica, el dominio es todo R, ¿vale? El dominio de f es todo R y es continuo en todo su dominio. Con lo cual hay ese paso muy sencillo. El segundo paso es hallar f' de x. También muy fácil. F' de x, 3x cuadrado menos 2x. Ese sería el segundo paso, hallar la derivada de la función. Y ahora tendríamos que mirar dónde esa función no es derivable. Como me ha dado otro polinomio, pues también podemos decir que es derivable en todo su dominio. Tercer paso, tenemos que igualar la derivada a 0 para hallar las raíces de esa función, de esa derivada, y hallar los puntos críticos o singulares. Solucionando esa función, nos da dos valores, uno x igual a 0 y otro x igual a 2/3. ¿De acuerdo? Entonces esos son nuestros puntos críticos o nuestros puntos singulares. Y ya el último paso sería construir nuestra tabla de signos para ver cuál es el signo de la derivada en cada intervalo. Para hacer la tabla, pues cogemos nuestros puntos singulares, que en este caso tengo 2,
pues tiene que ser desde el menos infinito al primer punto singular, del primer punto singular al segundo punto singular. Entonces aquí estaría desde el menos infinito al 0, que es el primer punto singular, del 0 a 2 tercios y de 2 tercios a más infinito. Y ahora lo que hacemos para estudiar el signo de la derivada, lo más cómodo es coger los factores que ya hemos resuelto. Entonces tenemos primero x y después tenemos 3x menos 2. ¿Vale? Esos factores salen de aquí o salen de las raíces que acabamos de hallar multiplicando por el coeficiente, que no se os olvide, es lo mismo. Y ahora ya vamos a poder calcular el signo de la derivada. Entonces, f', es decir, esa derivada, vamos a ver en el primer intervalo, pues entre menos infinito y 0. Entre menos infinito y 0 aquí quedaría negativo. Espera, lo voy a poner de otro color para que lo podáis ver un poquito mejor. Entonces, un valor entre menos infinito y 0, aquí va a ser negativo, aquí va a ser positivo, y aquí va a ser positivo para el factor x. Y después 3x menos 2, pues 3 por un número negativo, si le resto 2, va a ser negativo. Y en el resto de la tabla, pues tendríamos negativo y positivo. Con lo cual, el signo de la derivada nos quedaría menos por menos positivo, más por menos negativo y más por más positivo. Con lo cual podremos decir que la función es creciente en ese intervalo, decreciente en ese intervalo y creciente en ese intervalo de aquí. Tened en cuenta que lo tenemos que expresar la monotonía como intervalos abiertos. Entonces, la respuesta a este ejercicio tendremos que decir que f de x es creciente en menos infinito 0 unión 2 tercios más infinito. Y fx es decreciente en el intervalo 0, 2 tercios. Aquí ya podríamos decir que en el punto 0 tiene un máximo relativo porque pasa de positivo a negativo, y en el 2 tercios tiene un mínimo relativo porque pasa de decreciente a creciente. Eso nos lo está diciendo la gráfica perfectamente, lo habíamos visto y lo hemos desarrollado de una forma analítica y hemos hallado la monotonía de esta función. Os hago un ejemplo más antes de que os pongáis a trabajar vosotros en los ejercicios del libro con el apartado del ejercicio 66 que viene en la página 245. Nos piden determinar máximos y mínimos relativos y la monotonía, es decir, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, en este caso de la función x cuarta menos 2x cuadrado más 4. Vimos los 4 pasos que tenemos que seguir. Primero, ya sabéis, el dominio, como es polinómica, dominio, ¿vale? El dominio de la función va a ser igual a r. La función es continua en todo su dominio porque es una función polinómica. Segundo paso sería hallar f' de x. 4x cubo menos 4x. También observamos que la función es derivable en todo su dominio. Siguiente paso sería hallar los puntos singulares igualando a 0
y hallando las raíces de esa ecuación. Saco factor común 4x que multiplica 4x cuadrado menos 1. Y aquí es suma por diferencia, pues es para tener la diferencia de cuadrados. Ya tengo los factores y las raíces serían x igual a 0, x igual a menos 1 y x igual a 1, que serían los tres valores donde se anula la derivada. Construyo ahora la tabla de signos con estos valores críticos o singulares y porque no tengo ningún valor de discontinuidad o no de derivabilidad de la función. Si no, tendría que incluirlos aquí también en esta tabla de signos, pero como esta función es sencilla, de las primeras, es polinómica, en principio no tenemos que hacerlo. Entonces tenemos que poner siempre menos infinito. El siguiente punto crítico sería menos 1. El siguiente sería 0. El siguiente sería 1. Y por último, habría que poner el infinito, más infinito. Esta es nuestra tabla de signos que tenemos que construir para saber el signo de la derivada, para poder ver si la función es creciente, decreciente, y así estudiar su monotonía. Tengo tres factores. El primero es x o 4x. El 4 no va a influir en el signo. A mí me gusta ponerlo para que no se nos olvide en otros casos. Siguiente factor, x más 1. Y el siguiente factor, x menos 1. Se saca, ya sabéis, lo tenemos aquí también, con las raíces. Entonces, vamos a ver cuál es el signo de la derivada, porque esos son los factores de la derivada en esos intervalos. Entonces, aquí está claro que va a ser negativo, aquí está claro que va a ser negativo, positivo y positivo. Aquí va a ser negativo, positivo, positivo y positivo. Y en este caso va a ser negativo, negativo, negativo y positivo. Con lo cual, menos por menos por menos es menos. En este caso sería el signo de la derivada. Aquí sería positivo, menos por menos más por más más. Aquí sería negativo y aquí sería positivo. Con lo cual podemos afirmar que la función en este intervalo es decreciente, lo expresamos así. En este intervalo es creciente, en este intervalo es decreciente y en este intervalo es creciente. Y por último habría que expresarlo, pues nuestra solución. No vale dejar solo así la tabla de signos de cualquier manera y habría que expresarlo en forma de intervalos. Entonces tendríamos que decir que f de x es creciente en el intervalo menos 1, 0, unión 1 más infinito. Y f de x es decreciente en los intervalos menos infinito menos 1, unión 0, 1. Si no me he equivocado, yo creo que no. Esta de aquí
sería la solución, es la solución del ejercicio. Bien, entonces como tarea de hoy os queda a vosotros hacer el ejercicio 62, que aunque venga resuelto tenéis que hacerlo, bastante interesante. El resto de apartados del ejercicio 66, es decir, todos menos el D, y le hacéis una foto y me la mandáis. Esto, junto con el repaso de los ejemplos que están puestos en los apuntes de la señora Elena, pues es la tarea que tenéis para hacer entre hoy y mañana.